Todavía, a mis 82 años, siento el puñal de aquella mentira clavado en el alma, y a veces, el frío de mi casa vacía parece el mismo que el día en que la descubrí. Me llamo Elena, y he vivido toda mi vida en este pequeño pueblo castellano, viendo pasar las estaciones desde mi ventana, con un secreto que no era mío, pero que me consumía por dentro. Mi padre, al que idealicé desde que nos dejó tan joven, siempre fue una sombra en mi memoria, un velo de misterio que nadie se atrevía a levantar. Esa ausencia temprana marcó cada uno de mis días, cada decisión. Pero lo que no sabía entonces, lo que me ocultaron, era que el misterio no era de él, sino de los que se quedaron. El aroma a café recién hecho, aquí en mi cocina, me trae un consuelo fugaz, pero el recuerdo de esa verdad amarga es más persistente que cualquier aroma. Mi hermano mayor, Antonio, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de miradas profundas. Décadas de silencio nos separaron, una distancia que crecía con cada año que pasaba, como la hiedra en las viejas paredes de la iglesia. Yo creía que era el dolor, la pérdida de nuestro padre, lo que había endurecido su corazón y el mío. Pero no era solo el dolor. Fue él, mi propio hermano, quien decidió jugar a ser Dios con nuestros recuerdos, supuestamente para protegerme, o, quizás, por la vergüenza familiar que solo él conocía. Me privó de la verdad, de los últimos deseos de nuestro padre, de su amor. Y ahora, aquí estoy, con las manos temblorosas, mientras el tacto de esta carta arrugada, amarillenta por el tiempo y el olvido, me quema la piel. Una carta que encontré entre sus pertenencias, justo después de su propio funeral. El día que la encontré, el aire de la casa de Antonio, que siempre olía a cerrado y a tabaco viejo, se volvió gélido, como si el invierno hubiera entrado de golpe. No era una casa que yo frecuentara mucho, nuestra relación era distante como les decía, una brecha que parecía insalvable. Pero allí, entre papeles sin importancia y recuerdos ajenos, apareció ella. Una misiva de mi padre, con su letra inconfundible, una que yo creía haber olvidado, un testimonio de amor y arrepentimiento que Antonio había guardado, ocultado, silenciado. Aquel día, el mundo que yo conocía, el mundo que había construido sobre la idealización de mi padre y la supuesta protección de mi hermano, se desmoronó en un instante, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Esa carta, esa simple hoja de papel, era la llave de mi tardía liberación, pero también la confirmación de una herida abierta que había supurado durante toda mi existencia. Una herida que no sabía que tenía, pero cuyo dolor ahora era insoportable. Me aferro a mi rosario, mis dedos recorriendo las cuentas pulidas por los años, buscando la paz que la fe a veces ofrece, mientras el tenue olor a incienso que aún flota en el aire desde la misa dominical me recuerda a la promesa de un perdón. ¿Cómo pudo Antonio hacerme esto? ¿Cómo pudo robarme la verdad, manipular mi memoria, privarme de la paz? Compartir esto, contarlo en voz alta, es mi única esperanza para sanar, para que esta verdad, por amarga que sea, me ofrezca la paz que tanto anhelo. Todavía recuerdo los veranos de mi niñez aquí, en este mismo pueblo castellano, con el sol abrasando los campos de trigo y el olor a tierra mojada después de una tormenta. Era un mundo pequeño, sí, pero lleno de vida, donde la campana de la iglesia marcaba el ritmo de nuestros días, y la fe era el pilar que sostenía cada hogar. Mi madre, siempre ocupada con las labores de la casa y el huerto, nos inculcó el respeto por las tradiciones, por los mayores, y por la palabra dada. No había secretos en aquel entonces, o al menos, yo no los percibía. Creía que éramos una familia unida, bajo la mirada protectora de Dios y de nuestros padres. El tacto de la madera de esta mesa de cocina, pulida por tantos años de comidas y conversaciones, me transporta a esos días, a la inocencia que una vez creí inquebrantable. Mi padre, mi padre. Era un hombre fuerte, de manos grandes y voz grave. Pero su mirada siempre guardaba una ternura que solo mi madre y nosotros, sus hijos, conocíamos. Le veía como el roble más robusto de la dehesa, el que nos daba sombra y cobijo. Recuerdo sus historias al calor de la lumbre en invierno, sus manos enseñándome a trenzar esparto, el olor a tabaco y a campo que siempre le acompañaba. Era mi héroe, mi primer amor, y su presencia llenaba cada rincón de nuestra casa, de nuestra vida. Con él me sentía segura, invencible, como si nada malo pudiera tocarnos. Esa imagen de él, idealizada por los ojos de una niña, fue la que construí y la que perduró, velada por el tiempo, y ahora lo sé, por la mentira. Antonio, mi hermano mayor, era distinto, más callado, más serio, incluso de niño. Él siempre fue el responsable,
el que ayudaba a mi padre en las tareas más duras, el que protegía a sus hermanas menores con una seriedad que a veces me asustaba. Lo veía como un segundo padre, especialmente cuando el nuestro no estaba. Su mirada, tan parecida a la de papá en la forma, pero con una sombra de preocupación que yo entonces no sabía descifrar, me infundía respeto. Había entre nosotros un lazo, el de la sangre, el de haber crecido juntos en este mismo hogar, compartiendo penas y alegrías. ¿Cómo pudo esa hermandad, que yo creía tan sólida, romperse por una decisión que solo él tomó? La grieta comenzó a abrirse, aunque yo no lo supiera entonces con la enfermedad de mi padre. Fue algo repentino, devastador, como un rayo en un cielo despejado. La tos persistente, el cansancio, esa palidez que le fue robando el color de los labios. De repente, el roble inquebrantable empezó a doblarse. Recuerdo el silencio pesado que se instaló en casa, los susurros de mi madre y Antonio en la cocina, las miradas furtivas de los vecinos. Yo era una niña, y aunque sentía la angustia, no comprendía la magnitud de la tragedia que se cernía sobre nosotros. Solo quería que mi padre volviera a ser el de antes, fuerte y risueño, pero el aire de la casa se volvió denso, irrespirable, cargado de un miedo que se pegaba a la piel. El día que se fue, el pueblo entero se detuvo. El duelo fue un manto oscuro que cubrió cada calle, cada casa. Yo, con apenas 10 años, me sentía perdida, una muñeca rota en medio de un torbellino de emociones ajenas. Antonio, a sus 18, se puso al frente, con una entereza que me maravilló y me aterrorizó a partes iguales. Era él quien hablaba con el cura, quien recibía el pésame, quien sostenía a mi madre, con los hombros rectos y la mandíbula apretada. Pero hubo algo, un detalle, una conversación a medias que escuché entre él y mi abuela, no es momento para eso, madre, con un tono que no supe descifrar entonces, pero que ahora, con esta carta en la mano, resuena en mi memoria como una campana de alarma. Después de la muerte de papá, Antonio se convirtió en el hombre de la casa, asumiendo una responsabilidad que no le correspondía por edad pero sí por necesidad. Él se encargó de todo, de las tierras, de las cuentas, de nosotras. Y con esa responsabilidad, vino un velo. Cualquier pregunta sobre mi padre, sobre los últimos días, sobre sus deseos, era respondida con déjalo, Elena, no te preocupes, él ya descansa en paz. Era una protección, sí, pero una que me alejaba de la verdad. Una que construía un muro de silencio entre nosotros. Yo, ingenua, lo acepté como el amor de un hermano mayor que solo quería evitarme sufrimiento. ¿Cómo iba a dudar de él, de mi propio Antonio? Pero, con los años, a medida que fui creciendo, algunas grietas comenzaron a aparecer en ese muro. Un comentario de una tía lejana, una mirada de soslayo cuando el nombre de mi padre salía en alguna conversación, un silencio incómodo que se instalaba en la mesa cuando yo intentaba recordar algo de él. Eran pequeños indicios, sutiles, que mi corazón de niña y luego de joven no quiso o no supo interpretar. Siempre había una excusa, no te hagas ideas, son cosas de mayores. Mi fe me decía que confiara, que aceptara lo que Dios nos enviaba, y yo me aferraba a esa paz superficial, ignorando el pequeño aguijón de la duda que a veces me pinchaba el alma. Ese silencio no era paz, era una prisión. La distancia que creció entre Antonio y yo, no era solo por nuestras vidas diferentes, sino por ese secreto no dicho, esa barrera invisible que él había levantado. Yo sentía que algo faltaba en la historia de mi padre, una pieza del rompecabezas que no encajaba. Y esa ausencia, esa falta de una verdad plena, me dejó una sensación de vacío, una sed de algo que no sabía nombrar. Viví mi vida, me casé, enviudé, vi crecer a mis sobrinos, pero siempre con una parte de mí anhelando una claridad que, sin saberlo, había sido robada. Y ahora, aquí estoy, con esa claridad en mis manos, una claridad que llega tarde, pero que, quizás, pueda por fin liberarme. Aquel papel en mis manos. Era un puñetazo en el estómago, un revés que me dejó sin aire, como si el propio suelo se hubiera abierto bajo mis pies. El mundo que creía conocer, las memorias que había atesorado con tanto cariño. Todo se desmoronaba en un instante, revelándose como una fachada cuidadosamente construida. ¿Cómo pudo Antonio, mi hermano, mi protector, ser capaz de tal traición? La tinta desvanecida de la carta parecía quemarme los dedos, y el silencio de la casa de mi hermano, que hasta ese momento había sido solo un eco de su ausencia, se transformó en un grito ensordecedor de mentiras y verdades ocultas. Me sentí despojada, no solo de la verdad de mi padre, sino de años de una vida que había vivido sobre cimientos falsos. El aire, antes denso por el luto, ahora se sentía cargado de un resentimiento que me asfixiaba,
un veneno lento que empezaba a recorrer mis venas. Desde ese día, cada rincón de mi propia casa, cada objeto familiar, parecía mirarme con una nueva luz, una luz que desvelaba el engaño. ¿Cuántas veces había recordado a papá, con esa imagen de héroe inalcanzable, sin saber que había una historia diferente, una verdad más compleja esperándome? El aroma a madera vieja de mis muebles, el tacto de las fotografías amarillentas, todo lo que antes me brindaba consuelo ahora me provocaba una punzada de dolor. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Una marioneta cuyos hilos habían sido manejados por manos ajenas. Esa verdad, que llevaba décadas esperando ser descubierta, había llegado para redefinir cada uno de mis recuerdos, para teñir de amargura lo que antes era pura nostalgia. La sensación de haber sido privada de algo tan fundamental era abrumadora, una herida que no dejaba de sangrar en lo más profundo de mi alma. De repente el mundo se encogió a mi alrededor, solo cabíamos la carta y yo en este secreto que me consumía. ¿A quién podría contarle esto? ¿Quién me creería, o más importante aún, quién comprendería el peso de esta revelación? En un pueblo como este, donde las vidas están entrelazadas y los cotilleos viajan más rápido que el viento, una verdad así podría destrozar no solo la memoria de mi padre, sino la de toda nuestra familia. Me sentía aislada, como si un muro invisible se hubiera levantado entre yo y el resto del mundo. Las pocas visitas que recibía, las charlas triviales en la plaza, todo me parecía hueco, insustancial. Mi sonrisa se volvió una máscara, mi mirada, una ventana a una angustia que no podía, o no me atrevía, a compartir. La soledad, antes una compañera silenciosa, ahora se convertía en un castigo, un eco constante de lo que Antonio me había robado. Y con el aislamiento, llegó una culpa que no me abandonaba. ¿Fui yo la ingenua? ¿La que no quiso ver las señales, los pequeños indicios que ahora, con la carta en la mano, parecían tan obvios? Me atormentaba la idea de que, quizás, si hubiera sido más persistente, más curiosa, esta verdad habría salido a la luz mucho antes, cuando Antonio aún vivía y podía darme explicaciones. Pero él se había ido y con él, cualquier posibilidad de confrontación, de comprensión. Esa culpa se mezclaba con una rabia sorda hacia mi hermano, una rabia que me avergonzaba sentir por un difunto. ¿Cómo podía odiarle y amarle al mismo tiempo? El conflicto interno era agotador, una batalla constante entre el cariño fraterno y el dolor de una traición imperdonable. La paz que tanto anhelaba parecía más lejana que nunca. En un pueblo como este, las verdades incómodas se convierten en cuchillos que cortan reputaciones y destrozan legados. Me imaginaba las miradas, los susurros, la forma en que esta revelación podría mancillar la memoria de mi padre, transformando al hombre que yo idealicé en alguien diferente. La vergüenza, aunque no fuera mía directamente, pesaba sobre mis hombros, una carga invisible pero aplastante. ¿Cómo podría yo, una mujer ya mayor, la matriarca silenciosa de una familia, ser la portadora de tal escándalo? Había un instinto profundo de proteger lo poco que quedaba de nuestra imagen, de la fachada de honor y respeto que siempre habíamos mantenido. Era una batalla entre mi propio dolor y el miedo a deshonrar a los míos. El silencio entonces no era una opción, sino una imposición, un sacrificio que sentía que debía hacer, para preservar lo poco que quedaba de nuestra dignidad. Las noches se volvieron largas, interminables, y el silencio de mi casa que antes me ofrecía consuelo, ahora me gritaba el nombre de Antonio, la traición, el engaño. El peso de la verdad me quitaba el sueño, me revolvía el estómago, me dejaba exhausta pero incapaz de descansar. Cada tic-tac del reloj en la cocina era un recordatorio del tiempo perdido, de los años en los que viví en una burbuja de ignorancia. Sentía que la soledad, mi compañera fiel de tantos años, se había transformado en mi carcelera, una pena autoimpuesta por el simple hecho de conocer. Me castigaba con el aislamiento, con el recuerdo constante de esa carta, como si al sufrir en silencio pudiera de alguna manera expiar el pecado de mi hermano o quizás, el mío propio por no haber sabido la verdad antes. La cama se sentía fría, vacía, un reflejo de mi corazón. Pero paradójicamente esta misma soledad se convirtió también en mi refugio. Aquí, entre mis cosas, rodeada por los objetos que habían sido testigos silenciosos de toda mi vida, era el único lugar donde podía quitarme la máscara, donde podía llorar sin ser juzgada, donde podía sentir la rabia y la pena sin tener que dar explicaciones. El calor de mi taza de café entre mis manos, el suave murmullo del viento colándose por la ventana, se convirtieron en pequeños anclajes a la realidad, a mi propia verdad. Era en estos momentos de recogimiento, en la intimidad de mi cocina,
donde empezaba a procesar lo que había descubierto, donde permitía que las emociones me invadieran sin censura. Mi pequeño mundo, antes un lugar de reclusión, se transformó en un santuario donde, a mi propio ritmo, empezaba a buscar el camino hacia una paz que solo yo podía encontrar. Esa carta, esa simple hoja de papel amarillenta, se había convertido en mi cruz y mi salvación. La guardaba con celo, la tocaba a menudo, sintiendo la textura del tiempo y del dolor en cada fibra. Era la prueba tangible de la traición de Antonio, sí, pero también era el último aliento de amor de mi padre, un amor que él había intentado expresar, un arrepentimiento que nunca me había llegado. El conflicto no había terminado, simplemente se había trasladado a mi interior, a la batalla diaria entre el resentimiento y la necesidad de perdonar, entre la amargura de lo perdido y la esperanza de lo que aún podía sanar. Era un camino arduo, lo sabía, un sendero que debía recorrer sola, con la carta en el alma y la fe en un futuro donde la verdad, por fin, me liberara de esta pesada carga. Esa carta, esa simple hoja de papel amarillenta, se había convertido en mi cruz y mi salvación. La guardaba con celo, la tocaba a menudo, sintiendo la textura del tiempo y del dolor en cada fibra. Era la prueba tangible de la traición de Antonio, sí, pero también era el último aliento de amor de mi padre, un amor que él había intentado expresar, un arrepentimiento que nunca me había llegado. El conflicto no había terminado, simplemente se había trasladado a mi interior, a la batalla diaria entre el resentimiento y la necesidad de perdonar, entre la amargura de lo perdido y la esperanza de lo que aún podía sanar. Era un camino arduo, lo sabía, un sendero que debía recorrer sola, con la carta en el alma y la fe en un futuro donde la verdad por fin me liberara de esta pesada carga. A veces, por las tardes, cuando el sol de Castilla se cuela por la ventana de mi cocina y tiñe de oro los azulejos, me siento aquí, con mi café humeante, y la saco de su escondite. Es un ritual silencioso, casi sagrado. Mis dedos, ya torpes por la edad, trazan con delicadeza las letras desvaídas, sintiendo la aspereza del papel envejecido. Es como si al tocarla, pudiera tocar el pasado, traer de vuelta no solo la memoria de mi padre sino también la de mi hermano. Esta carta no es solo un objeto, es un puente frágil, construido sobre décadas de silencio, que une mi inocencia perdida con la dura realidad que ahora conozco. ¿Cómo puede una simple hoja de papel contener tanto peso, tanta historia, tanto amor y tanto engaño? La leo y releo, una y otra vez, como si cada lectura pudiera desvelar un matiz nuevo, un secreto más profundo. Las palabras de mi padre, su puño y letra inconfundible, se convierten en su voz en mi cabeza, una voz que creí olvidada, pero que ahora resuena con una claridad dolorosa. Me habla de sus miedos, de sus remordimientos, de un amor imperfecto pero profundo por nosotras, sus hijas, y en medio de su confesión, entre líneas, empiezo a vislumbrar la sombra de una decisión, una petición a Antonio que supongo, mi hermano interpretó a su manera, supuestamente para protegerme. El aroma a café se mezcla con el tenue olor a papel viejo, creando una atmósfera íntima, casi confesional, donde el tiempo parece detenerse. Y es en una de esas lecturas, con la luz dorada de la tarde acariciando mis arrugas, que una frase en particular se clava en mi corazón. Perdónales, Elena, no saben lo que hacen. No se refería a mí, sino a otros, a quienes él sentía que le habían juzgado. Pero de repente, en ese instante, esas palabras de mi padre resonaron en mí de una manera diferente. No era solo un perdón para los demás, sino también una petición de perdón para él mismo, y quizás, una semilla para el perdón hacia Antonio. La revelación no fue un trueno, sino un suave susurro, una comprensión de que mi padre, mi héroe, también era un hombre, con sus errores, sus debilidades, y un deseo profundo de redención. Ese día, la carta dejó de ser solo la prueba de una traición para convertirse en un espejo, un reflejo de la complejidad del ser humano. Entendí que mi padre no era el roble inquebrantable que yo había idealizado, sino un alma atormentada que buscaba paz en sus últimos momentos. Y Antonio, mi pobre Antonio, quizás cargó con un peso que no le correspondía, una promesa malentendida, un intento torpe de proteger a su hermana pequeña de una verdad que él consideraba demasiado dura. El resentimiento que me había corroído empezó a ceder, no porque la traición se borrara, sino porque la comprensión, como una suave brisa, empezaba a colarse por las grietas de mi alma. Desde entonces, la carta sigue siendo mi compañera, pero su tacto ya no me quema con la rabia, sino que me ofrece una extraña calma. Es el recordatorio de que la vida es un tejido de verdades y mentiras, de amores y errores, y que la única forma de encontrar la paz es aceptarlo todo, en su imperfecta totalidad,
La guardo de nuevo, con el mismo celo, pero con una ligereza diferente en el corazón. Mis manos, antes temblorosas de ira, ahora encuentran una serenidad al acariciar el rosario que nunca suelto. Ya no busco castigar, sino comprender. Y en esa búsqueda, en esa aceptación silenciosa, empiezo a sentir que por fin, la verdad, por amarga que sea, puede ser también el inicio de mi propia liberación. Ya no busco la justicia, ¿saben? No hay tribunales para los secretos del corazón, ni jueces para las intenciones equivocadas. La paz que he encontrado no es la del veredicto, sino la de la comprensión. El puñal en el alma sigue ahí, sí, pero ya no me desangra. Ahora es más bien un recordatorio, una cicatriz que me dice que he vivido, que he amado, que he sufrido. El tiempo, ese gran maestro, ha pulido la arista más afilada del rencor, y lo ha transformado en algo más suave, más humano. Aquí, en el silencio de mi cocina, con el calor de mi taza entre las manos, siento una calma que no creí posible. Es una paz que no exige nada, solo la aceptación de lo que fue y de lo que soy. ¿No es eso, al final, lo único que podemos pedirle a la vida? Me aferro a esta serenidad, a este pequeño milagro que ha llegado tan tarde pero tan necesario. He aprendido que la verdad, por amarga que sea, es como el sol después de una tormenta. Puede quemar, sí, pero también seca las lágrimas y revela el camino. Mi confesión más sincera es que durante mucho tiempo, me aferré al dolor, a la rabia, como si fueran la única herencia de mi padre. Creí que al mantener viva esa herida, honraba su memoria, o quizás, me castigaba a mí misma por mi propia ceguera. Pero la dignidad, esa que tanto nos inculcó mi madre, no está en el rencor, sino en la capacidad de mirar de frente a la imperfección, tanto la de los demás como la nuestra. Antonio, mi pobre hermano, actuó desde su propia ceguera, desde un amor mal entendido, y mi padre fue un hombre, ni un santo ni un demonio, solo un hombre que cometió errores y buscó redención. Quizás no fui valiente, ¿saben? Quizás debí preguntar más, escarbar más hondo, no aceptar tan fácilmente los silencios. Pero aprendí que el silencio también tiene un precio y a veces, es el más alto de todos. Nos roba la oportunidad de entender, de perdonar a tiempo, de cerrar heridas cuando aún hay calor en las manos que las causaron. Miro a mi alrededor, a las paredes de esta cocina que han sido testigos de mi vida, y siento que por fin, puedo respirar sin el peso de esa carga invisible. El aroma a café, el tenue murmullo del viento, ya no me traen el recuerdo amargo, sino la promesa de un presente más pleno. Ya no lloro por lo que perdí, sino que agradezco lo que he encontrado. La libertad de aceptar mi historia, con todas sus luces y sus sombras, esa es mi verdadera herencia. Y ahora, aquí estoy, compartiendo mi historia, no para buscar culpables ni para remover el pasado con rencor, sino para dejar ir, para sanar, porque al final, ¿no creen que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia una paz duradera? Es un viaje largo, sí, pero cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a esa serenidad que todos anhelamos. No permitan que los secretos les roben la paz, ni que el silencio les impida comprender. Hablen, escuchen, perdonen. Si esta historia les ha tocado el corazón, compártanla con aquellos que necesitan oírla, y suscríbanse para que más relatos como este puedan encontrar su camino y ofrecer un poco de consuelo en este mundo a menudo tan complicado.